Aquí tenemos a Ricardo Ángel. Buenas tardes, Ricardo. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Gracias. Aquí está Ángela Costa, está Aníbal Khalil, que se fue del internet, y Consuelo de Pradel. Gracias, Ricardo Pérez Fernández, por estar con nosotros. Y nosotros queremos simplemente que usted nos dé una luz como politólogo que es sobre esto que está sucediendo en Estados Unidos en el día de hoy. Este cambio en los Estados Unidos también. ¿Cómo usted lo ve? Sí. A ver, la ceremonia en sí del traspaso de mando muy el contenido del traspaso de mando, no la ceremonia, porque hay parte de la ceremonia que después quisiéramos preguntarle, pero el traspaso de un partido a otro partido, de un presidente a otro presidente. Sí, bueno, el presidente Biden entra con una ventaja importante, y es el hecho de que cuenta con mayorías, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. Sí. Eso le permitirá poder avanzar su agenda legislativa e ir cumpliendo algunas de las promesas de campaña, porque tanto presentó a lo largo de esos meses. También existe un ambiente enrarecido en Washington por esto que sucedió el 6 de enero y que apunta a que múltiples de las principales figuras del Partido Republicano se sumarán, al menos en principio, para colaborar con la administración de Biden. Está por verse lo que sucederá con el impeachment todavía, está pendiente el juicio y ver qué resultado pues se obtendrá de eso. Pero en principio Biden es un presidente que, a partir de lo que escuchamos en su discurso de toma de posesión, luce entender bien la dimensión de los retos que le aguardan. Entra con una coalición importante, con una fuerza en el Congreso importante, que en teoría debería permitirle implementar algunos de los cambios que viene proponiendo y por los cuales la gente decidió votar por él. Ricardo, tú que no sé si ustedes saben, compañeros, país, que Ricardo en su carrera de estudios como politólogo tiene un gran contacto con Estados Unidos y con universidades norteamericanas y también con la organización electoral norteamericana. Él es observador permanentemente de estas elecciones. No sé si tú estuviste cerca en este proceso recién pasado, porque la pandemia nos limitó a todos, pero ¿qué significa este cambio de gobierno no solo para Estados Unidos? Porque adentro la tarea unificar, economía, crisis, eso es un desastre, pero para el mundo, ¿qué tú percibes que significa? Porque yo hoy vi un ambiente mundial, todas las opiniones, el contexto mundial, de esperanza en ese nuevo gobierno para la multilateralidad, para, por ejemplo, para Latinoamérica. Están todos los gobiernos felices con este cambio de gobierno, lo manifiestan ahora, no se lo decían ante a Trump. ¿Cuál es tu opinión al respecto en esos dos escenarios, el latinoamericano y el global? Sí, empecemos por el global. A partir de la Segunda Guerra Mundial se estableció un nuevo orden mundial, ¿verdad? Construido sobre la base de, digamos, los pilares principales de las democracias y de la ideología fundamentalmente liberal. Ese nuevo orden mundial, aunque sí de una naturaleza multilateral, siempre ha sido dirigido por Estados Unidos. Claro. Lo que se vio en juego en la presidencia de Donald Trump fue precisamente ese orden de corte liberal, insisto, que se ha establecido al término o desde el término de la Segunda Guerra Mundial. Eso puso nervioso a muchos gobiernos del mundo, muchos gobiernos europeos, muchos gobiernos asiáticos. América Latina no se queda fuera de esa realidad. Y lo que se entiende, veremos si con razón o no, es que Biden vuelve a reinstaurar, digamos, esas relaciones internacionales, volverá a privilegiar y a dar soporte a esos organismos multilaterales, a las relaciones con Europa, las relaciones estratégicas con Asia, etcétera, que son las que al fin y al cabo han garantizado que desde la Segunda Guerra Mundial no hayamos tenido una conflagración de esas dimensiones. Entonces yo pienso que los gobiernos del mundo le atribuyen cierta importancia a eso. Para el caso de América Latina, yo creo que ningún país de América Latina, a excepción de Cuba y Venezuela, porque imagínense, son siempre que entra una nueva administración, pues renuevan esperanzas de que esta será
la que los ayudará a superar la situación que tienen en casa con el gobierno de Maduro, un gobierno que se ha apartado completamente de la legitimidad y de la legalidad. Está por verse si el gobierno de Biden será el que definitivamente logrará una transición hacia la democracia en Venezuela. Cuba, porque Cuba durante la administración Obama logró un acercamiento importante, logró la desestimación de múltiples de las sanciones que históricamente habían pesado sobre ella, y bueno, todo eso fue anulado por Donald Trump. Ahora se tiene la esperanza de que la administración Biden habrá un acercamiento nuevo hacia Cuba. No sabemos si con el mismo alcance que lo que originalmente contempló e implementó Obama, pero definitivamente una administración más amigable que la saliente de Donald Trump. Para el resto de América Latina, y ahí incluyo a los dominicanos, yo pienso que una administración que llega con una agenda doméstica tan cargada de problemas tan monumentales no tendrá mucho tiempo ni interés de enfocarse demasiado en reestructurar una política exterior de cara a América Latina. Lo que sí sucederá es que será un gobierno probablemente con mejores vías de comunicación, que será más flexible con los temas migratorios y con lo relativo a las ayudas sociales y oportunidades económicas que dan a nuestros inmigrantes en Estados Unidos. Aparte de eso, el que será el secretario de Estado de Biden, Tony Blinken, dijo ayer en su entrevista en la audiencia en el Senado de que una de las primeras acciones que tomará el presidente Obama de cara a América Latina es colaborar, contribuir con todos nuestros países para que recibamos las vacunas que necesitamos y para que haya una logística eficiente, digamos, en el suministro de esas vacunas a nuestras poblaciones. Yo pienso que eso es una forma muy inteligente de volver a relanzar las relaciones de América Latina, pero en esencia yo no esperaría que sustanciosamente hayan cambios significativos en lo que será la política exterior hacia América Latina, porque, insisto, digamos que la bandeja con los temas domésticos está más que llena. Y incluye ahí que es un caramelito, Ricardo, el tema que de inmediato se va a conocer, ya está la propuesta para una nueva ley migratoria. Ricardo, el señor Trump sacó 74 millones o 75 millones de votos en los Estados Unidos, precisamente por sus posiciones de volver de nuevo a hacer de América el gran país que debe ser. O sea, es ese sentimiento que tienen los norteamericanos, que 74 millones o 75 millones de votantes no es paja de coca, creo yo. Entonces, esa multilateralidad que la sazonan tanto, que no es más que una de las manifestaciones también del neoliberalismo que comenzó con la trilateral y con Chile en el 73. Tú sabes de eso más que yo. Con Chile como ejemplo, en el 73 cuando se formó la trilateral, con David Rockefeller haciendo y deshaciendo en el mundo. Entonces, yo lo que te quiero decir, que demostró que es un sistema mundial más injusto, más que la pandemia lo ha evidenciado, porque la privatización de la salud, la privatización de la educación, la privatización de todo, de absolutamente todo, lo que ha traído es más miseria. Entonces, todo eso no tiene ningún valor. O sea, eso hay que exaltar a los demócratas, porque los demócratas son parte también de ese modelo. Mire, yo lo que creo en relación a eso es, como bien usted apunta, la votación obtenida por Donald Trump, es significativa, 73 millones de votos, casi el 46% de la población que ejerció el sufragio en ese proceso electoral. Eso no desaparece, eso seguirá estando ahí. Algunos de esos 73 millones de votos son trumpistas, es decir, gente que se suscribe al movimiento político fundado y liderado por Trump, y otros son republicanos tradicionales. Mire donde yo pienso que todo falló para el Partido Republicano y específicamente para Donald Trump. Sí. Este eslogan de hacer América grande de nuevo, ¿no? Retornar a Estados Unidos de América a lo que fue una vez. No es posible en el mundo de hoy por una razón sencilla. Mientras exista la libre movilidad del capital, el dinero siempre irá donde puede obtener mejores ventajas. Sí. Esto quiere decir
que en los años 50 y los años 60, ese boom de producción que vino por Segunda Guerra Mundial, que se dio en Estados Unidos como su epicentro, sucedió porque en ese momento tenían la tecnología para hacerlo, tenían salarios lo suficientemente bajos para hacerlo, el mundo no estaba interconectado y por ende no había competencia real para parte de toda esta producción y fabricación hacerlo en otro lugar, pero esa realidad ya cambió. Mientras existan países que infraestructuralmente, a nivel tecnológico y sobre todo a nivel salarial, ofrezcan mejores condiciones de producción y competencia que Estados Unidos, América no volverá a hacer nada de lo que fue, no es posible. El reto está en cómo se logra que bajo las nuevas condiciones impuestas, no por Estados Unidos, insisto, sino por la libre movilidad del capital, cómo se reconstruye una sociedad que no sea tan excluyente, donde no haya tanta desigualdad y que pueda proveer a los norteamericanos de esos empleos estables de los cuales una vez disfrutaron en la década de los 50 y de los 60. Sí. O sea que ya la mercancía, tal como la analizaba Carlos Marx, ya no es el factor fundamental, es el dinero que es el que está más acorde con la tecnología, el desarrollo tecnológico. Con ese dedo yo mando los cuartos que yo tengo en un banco donde me dé la gana, el país que me dé la gana, con ese dedo sentado aquí. Así es, clarísimamente. Entonces, mire, por eso, por ejemplo, hay una de las cosas que yo les reconozco a Donald Trump en la intención que lo motivó a poner en curso esta acción, más no en lo que terminó haciendo. Y es en la confrontación a China. ¿Por qué? Porque China está creando las bases de una competencia creándolas no, ya las tiene, fortificando las bases de una estructura de competencia desleal a todos los niveles, que no solo perjudica a Estados Unidos, perjudica a todos nuestros países. Si China no tuviera esas condiciones de producción que tiene, muchas de las fábricas norteamericanas que hoy en día están allá, insisto de nuevo, porque el capital para allá las manda, tal vez estuvieran en América Latina por un tema de cercanía y por un tema de que también somos competitivos en algunos factores. Pero eso no puede suceder mientras este coloso ofrezca unas condiciones que ningún capital que busque beneficio va a rechazar. Entonces, en principio, la confrontación con China la vi bien. Lo que no vi bien fue lo que se decidió hacer para castigar y limitar el alcance de China. Sí. Esas medidas proteccionistas no van a funcionar, nunca funcionaron, porque siempre hay formas de eludirlas. Yo me suscribía más a la idea que fue postulada por Obama hacia el final de su mandato y que nunca se concretó, de que había que hacer un acuerdo de libre comercio, de cooperación política, en fin, de alcance profundo entre toda la región asiática que excluyera a China. Y esa era la forma en la que se podía mantener limitado el acceso y el crecimiento y la influencia política y geopolítica de ese país. China le robó la idea y ahora la está implementando. Ahora se optó por otra cosa y bueno, aquí tenemos el resultado. Me parece que Biden tiene el interés, según algo que escuché de su secretario de Estado, de retomar esta idea. Vamos a ver si ya no es muy tarde para ello. Perfectamente. Después de Aníbal tiene una preguntita, doña, y después me permite preguntarle algo. Coincidir plenamente con lo que dice Ricardo, porque ciertamente y quizá de manera irónica, esa mundialización, esa globalización económica que preconizaron Estados Unidos y Gran Bretaña a través del consenso de Washington ha traído consigo la deslocalización de las industrias buscando manos de obra barata y mejores condiciones en otros países, y ello se ha llevado de paro la esencia de los nacionalismos. Sí. Así como dice Ricardo, ese nacionalismo norteamericano a ultranza, que es al que entiendo yo que evoca Trump con ese eslogan de let's make America great again, apelando a esa tradición, eso ya quedó desfasado y eso es parte del pasado. Ahora hay que buscar cómo compensar lo que los propios Estados Unidos en su afán imperialista crearon sin darse cuenta de ello. Usted lo dijo mejor que yo. Ricardo, Sí, pero lo que sucede, lo que viene y sucede es que Oxfam ha demostrado en esas conferencias que hace en Suiza, que hacen los ricos más ricos de los países más ricos, que
que el 1% el 1% de los ricos más ricos, de las personas, tienen prácticamente lo que tiene la humanidad entera. Ellos poseen el 1% de lo más rico. Posee el 99% de la riqueza del mundo. Y ahí radican las grandes desigualdades. Entonces, ese es el modelo neoliberal. Claro ese es el modelo neoliberal. Ese es el La monstruo que pandemia ellos crearon. los hospitales no tenían para atender a los enfermos. No tenían cama, está todo privatizado, carísimo, todo. Entonces, esa es la hay consecuencia del modelo críticas al capitalismo que la están haciendo, que yo creo que hay que ponerle atención. ¿Tú estás de acuerdo, Ricardo, con esas críticas que se le están haciendo al capitalismo? Yo tengo hasta los libros los he ido comprando. Por cierto, que uno de ellos 100% de acuerdo, doña Consuelo. Y es excelente. Mire, 100% de acuerdo. De hecho, recuerde que en un par de ocasiones usted me invitó a su programa para que comentáramos artículos que yo escribí en el listín haciendo críticas a ese modelo del capitalismo. Mire, lo que pasa es que hay que llegar a aceptar una condición que por más que se le ha querido buscar alternativas, pienso que ya llegó el momento de darse cuenta que no hay ninguna. El mercado y el Estado tienen que coexistir. El desafío siempre será hasta dónde llega el alcance de cada uno. Ahora bien, las crisis han dejado suficiente bagaje de experiencia como para entender dónde deben estar los frenos al capitalismo y dónde debe detenerse la acción colectiva o colectivizante, digamos, del Estado. Cualquier modelo que proponga, o el extremo de o el extremo, digamos, en ese espectro ideológico, todo capitalismo o todo mercado y nada Estado, o lo contrario, todo Estado y nada mercado, está equivocado, pero no porque lo diga Ricardo ni lo diga doña Consuelo, lo dice la historia y lo dice la experiencia. Entonces hay que buscar ese equilibrio. Naturalmente, este modelo neoliberal, esta última fase de la globalización, fue un desastre total. No solamente generó la crisis financiera y económica más importante a escala planetaria que hemos tenido en toda la historia de la humanidad, sino que como todas estas migraciones producto de eso también. Exactamente, y como consecuencia terrible, cuyas secuelas vamos a empezar a ver cada vez más, nos ha dejado este gran legado de un nivel de desigualdad que jamás había existido en la historia de la humanidad. Entonces ese modelo necesita corrección. Claro que necesita corrección. El punto de equilibrio no lo va a encontrar Trump con sus ideologías. Ahora, ese punto de equilibrio que Ricardo esboza no lo va a encontrar Trump. Ricardo, en el tema de lo acontecido hoy, como introdujo doña Consuelo, bueno, ya hoy tenemos claro que hubo un cambio de gobierno. No hubo la violencia que se esperaba, excepto un atentado, una insinuación de atentado la Suprema Corte de Justicia. Todo transitó bien. Queda ahora una incógnita. A ver si tú nos ayudas a descifrarla. Sí. El presidente hizo un discurso, el expresidente Trump hizo un discurso anoche y volvió a hablar esta mañana en el aeropuerto de la base Andrews. Dejó la idea de que él volverá, pero no necesariamente con los republicanos. Hasta nombre le pusieron ya al posible partido que se llamará Patriotas, que formaría Trump. Tú, por la experiencia que tú tienes, que tienes dominio de ese mercado político electoral norteamericano, ¿tú crees que hay un espacio para una tercera vía en Estados Unidos? Ojalá que lo haya. Claro. No. Ojalá que lo haya. La mejor es una dictadura que hay de partido allá. Pero en Pensilvania lo sacaron casi 6 millones de votos la izquierda. Vamos a Ricardo, perdón, Ricardo. Mire, yo creo que sí, yo creo que hay espacio para una tercera fuerza política. Claro, estamos hablando de un tercer partido político con alcance nacional, ¿verdad? Federal, porque recuerden que en Estados Unidos hay más de 60 partidos políticos. Estamos hablando con posibilidades de competir en todos los estados, es decir, a nivel nacional. Bueno, yo pienso que se podría crear una tercera fuerza política con ese voto, digamos, de corte étnico, ultranacionalista,
que es el que simpatiza fundamentalmente con Donald Trump. Numéricamente jamás tendrán posibilidades de ganar, pero claro que pueden ser una fuerza determinante. Ahora, Trump tiene el siguiente problema. Trump tiene el siguiente problema. Perfecta, la que se decía de México es Estados Unidos, con este show de todo partido nada más. La democracia, Ricardo, una última pregunta. A la misa que hizo Biden, que yo no sabía que era católico, qué bien. Sí, claro. Entonces, segundo presidente católico de Estados Unidos. El segundo presidente, ¿verdad? Católico. Sí, segundo. Asistió Mitch McConnell, que es el líder del Senado, republicano, estaba ahí, que le ha hecho la crítica a Trump y le dijo, él por las cosas que dijo fue que incitó a que se metieran al Capitolio. O sea, sí, se le huyó a Trump. Y también Schumer, pero ese se sabía, es demócrata. Pero también el líder de los republicanos en la casa también asistió con la señora Pelosi. O sea, Kevin McCarthy. Mire, fue. Así. Eso es una señal de que van a votar los republicanos. Puede ser que voten a favor del impeachment. Gobierno de unidad. Mire, yo vi una corrección hecha por los medios norteamericanos a esa misa a la que usted hace referencia. Kevin McCarthy no asistió. Sí asistieron. Kevin McCarthy no asistió. El líder de los republicanos en la Cámara de Diputados. Los otros sí asistieron. Ahora bien, el impeachment, le decía, es que el impeachment le conviene al Partido Republicano. Si el Partido Republicano aprueba el juicio político y sentencian definitivamente a Trump en el Senado, esto quiere decir que no podrá ser candidato a nada jamás en su vida. Jamás. Esto, claro, les va a erosionar una parte importante de la base de apoyo del Partido Republicano, pero a mediano plazo es lo único que le da la oportunidad de poder reconstruirse con perspectivas de victoria. Mire por qué le digo eso, doña Consuelo. Sí. Los últimos 5 procesos electorales en Estados Unidos, presidenciales y congresuales, en votación popular, todos los ha perdido el Partido Republicano. Todos. Es decir, el Partido Republicano, en términos de voto, es minoría en Estados Unidos. El Partido Demócrata, de manera consistente, ha sido mayoría en los últimos 5 procesos electorales. Otro dato, desde el año 2012, en el año 2012, fue el primer año donde en Estados Unidos nacieron más niños, hijos de padres no caucásicos, que de padres caucásicos. ¿Usted sabe lo que quiere decir eso? Claro. En un par de años, Estados Unidos será un país mayoritariamente de minorías. Y en un país mayoritariamente de minorías, un partido republicano colocado hacia el final del espectro ideológico de la derecha no tendrá base de apoyo, para triunfar electoralmente. Entonces ese partido republicano tiene que rehacerse, tiene que entender en qué consiste y cuáles son las características de esta nueva sociedad norteamericana. Dos cosas, Ricardo. Dos cosas, Ricardo. ¿Podría darse una combinación en función de lo que plantea doña Consuelo, que ella percibió desde la iglesia? Porque vienen hablando desde hace 2 o 3 días los líderes de ambos partidos, de que el impeachment lo aprueben con la mayoría que pueda sumar el líder de esa mayoría, que tienen una gran influencia entre los 50 senadores, pero que no participe el partido luego de la sanción para evitar que sea candidato posteriormente, porque allí no tendría que participar el Partido Republicano, porque se aprobaría con la mayoría simple. Sí, lo que pasa es que ya en la Cámara de Representantes con la mayoría simple ya pasó, ya es un hecho. No, me refiero al hecho del impeachment, ¿verdad? Se va al juicio político para condenar a Donald Trump. En el juicio político se necesitan 67 votos, que le faltan 17 a los demócratas. Podría conseguirlo con la base del líder de lo que hoy es esa minoría, entiendo yo, y le aprueban la condena. Ahora, para sancionarlo y que no pueda presentarse como candidato, solo se requiere el voto simple, mayoría simple, que lo tienen los demócratas sin problema. Lo que pasa, pero ahí el tema está en la cronología de los hechos. Primero tiene que pasar el juicio político, primero tiene que materializarse la condena. Claro. Y luego entonces vendría lo que establece la 14ª enmienda de la Constitución, que habla de eso, que perder el derecho a presentarse
a cualquier posición electiva o cargo alto en la administración federal. Lo que no está muy claro es si McConnell al final se tomará el riesgo de hacerlo. Dejando a Donald Trump en el Partido Republicano, los republicanos podrían estar más cerca de volver a la Casa Blanca que sacándolo. Pero si lo sacan y reconstruyen esa base partidaria para que esta refleje mejor la nueva sociedad norteamericana, en el mediano plazo tendrían posibilidad de más triunfos. El problema es que la decisión está en las manos de Mitch McConnell, y ese señor tiene 70 años. Yo pienso que un señor de 70 años no está pensando mucho en el largo plazo, ¿verdad? Y su último periodo como candidato. Ahora, yo repito, entiéndame esto, doña Consuelo, que parece que no me ha entendido. Para ejecutar el impeachment se necesitan 67 votos. Los demócratas solo tienen 50. Pero eso, que lo sancionen y lo condenen en el impeachment, no implica que él no pueda volver a ser candidato. Él podría ser candidato de nuevo. No, ahora, si es condenado, no. No, él podría ser candidato. Ahora, hay que ir a una nueva votación para limitarle su participación política. Y en esa sería una votación simple. Y ahí sí, no tendrían que participar los demócratas y quedan curados. No, nosotros no participamos de esa vaina luego para limitarlo como potencial candidato al futuro. Bueno, esa parte yo la verdad es que no la manejo. Se le cayó la llamada a Ricardo. Bueno, Ricardo Pérez Fernández, muchísimas gracias. Sabe que se nos fue la llamada, pero muchas gracias, Ricardo. Excelente participación que nos aclara mucho. Este modelo económico del neoliberalismo, por eso es que se está planteando que hay que modificar esto, porque es que no puede ser posible. No puede ser posible. La inequidad que hay en el mundo no puede seguir. Y la pandemia lo ha evidenciado. Vamos a ver si, Lea, podemos hablar con la gente. Nos vamos a la pausa y venimos a hablar unos minutitos con la gente también. ¿Quieres sintonizar a Sol desde tu móvil?